Hola, hola, bienvenidos a Big Left, centinela de los últimos tiempos. Me carga Big Left, me carga todo lo que es inglés, me carga el idioma inglés, lo detesto, lo aborrezco. Viví una infancia en un colegio británico y sufrí muchísimo, por eso lo odio. Bueno, pero le puse centinela de los últimos tiempos o también apostolado de los últimos tiempos. En el último video que hice, fue un video que yo dije, es un video espontáneo, que lo que me sale de los cojones, y es un video, digamos, de muchos temas. Hay un embrión como de 5 videos distintos. Fue 1 hora, 6 minutos, que lo hice ayer, el domingo 28 de septiembre. ¿Y qué pasa con ese video? Que como me dispersé, no profundicé en ciertos temas. Entonces, quiero ahora dar una pincelada más profunda sobre uno de esos, pues son como 5 temas distintos en ese video que hice ayer. ¿Y por qué fue así? Porque yo quería romper eh, el útero, quería romper este embarazo de múltiples mellizos. ¿Por qué? Porque ah, no había hecho videos durante todas las fiestas patrias y después, porque tuve mucho trabajo, bla, 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 y visitas. ¿Y qué pasa? Que uno se olvida de hacer videos. Esto no es fácil, porque uno ponerse frente a una cámara es un esfuerzo cuando uno pasa un tiempo largo sin hacer videos. Entonces, con respecto al tema del hinduismo, para mí hay 2 religiones que merecen la pena de ser estudiadas en profundidad. Y las 2 las he estudiado en profundidad. La número 1, obviamente, es el catolicismo, porque es la religión verdadera, es la revelación, es la revelación de Dios hacia el hombre. Y es una religión comunitaria, al contrario de la religión hindú, que es una religión individualista, del karma, del mérito. Yo hago mérito y según mis méritos yo renazco, vuelvo a nacer en otro ser, en una circunstancia mundana superior o inferior dependiendo de mis méritos. Entonces la teoría del karma es muy racional, por eso yo lo decía, da una explicación con respecto a la justicia divina en términos de esta vida. Uno reencarna según los méritos. En cambio, el cristianismo, en su versión válida y perfecta, que es en el catolicismo, parece como que fuera un Dios arbitrario, porque el que nació ciego de nacimiento, y el otro nació guapo, aparte de hermoso, inteligente, en buena familia y todo lo demás. Entonces, ¿qué es esto? Hay una injusticia. Entonces, hay una construcción. La religión hindú es muy semejante a la católica en el sentido que es, como diríamos ahora, inclusiva. O sea, como que es maternal, incluye también la religiosidad natural del hombre. Y es de muchas facetas, y incluye también la vida interior. Hay un camino espiritual, existen los monjes de esta religión, y también existe una reforma del hinduismo, que es el budismo. El budismo es la reforma o simplificación del hinduismo, así como la revolución protestante es una reforma, una poda y una simplificación del catolicismo, llevada a una cosa más simple, como lo hizo Buda. O sea, Buda coge a Krishna y lo deja reducido a una expresión mucho más simple, más sencilla. Y así también Lutero coge a Cristo a Cristo y su descendencia, su legado, su iglesia, hace una cosa totalmente distinta. Entonces, hinduismo es a catolicismo como el budismo es al protestantismo. Y el hinduismo tiene diferencias, como le digo, notables, porque es la construcción del Om,
la construcción del ser humano en su naturaleza caída va construyendo a través del Hatha Yoga, a través del Gnama Yoga, a través del Karma Yoga, a través del Raja Yoga y finalmente a través del Bhakti Yoga. En todos estos caminos va construyendo una ascesis, una ascética y una devoción, una mística, que pueden en algún caso yo creo que sí pueden llevar a Dios en cuanto esa persona que sigue la religión hindú no tiene nociones de otra, de la verdadera, no conoce la verdadera. Yo creo que existe una misericordia divina en esta, llamémoslo así, esta plataforma, este portaaviones espectacular que es esta construcción. Por eso le tengo respeto al hinduismo. No al hinduismo vulgar, al hinduismo de élite, pero bueno, tendría que ser. Y aquí tengo un montón de libros porque deseché algunos, los quemé y otros los guardé y los tengo acá, donde podría estar hablando del hinduismo, pero resulta que me ocuparía un canal completo de YouTube, un canal completo y hacer un video cada 2 días del hinduismo, y eso no tiene sentido, porque eso ya está refutado y eso ya está superado en mi vida. Es como si me dedicara un canal entero al marxismo. Ridículo. Entonces, bueno, eso con respecto a eso. Y vamos a meternos en el tema de ahora. El tema de ahora es los anteojos. Acá están. Voy a ir a buscarlo. El tema de ahora es vamos a meternos en las pruebas de la existencia de Dios. Nos queda ver varias pruebas. ¿Y cómo se construyen las pruebas de la existencia de Dios según Santo Tomás de Aquino? Que son 5 vías. Nosotros vamos a ver hoy día la segunda y la cuarta. En todas se parte de un hecho de experiencia, es muy empírico Santo Tomás de Aquino, es decir, se parte de un hecho de experiencia. Ese hecho de experiencia es de los sentidos, es la observación que hacen. Yo toco, yo huelo, yo veo, yo constato a través de toda mi vida. Es una cosa de sentido común y de experiencia. O sea, hay una fe en los sentidos, es decir, hay un objetivismo. Nosotros podemos objetivamente estar percibiendo la realidad, no como en la filosofía de Kant, donde establece que hay un noúmeno, que es una realidad que no conocemos, y lo que nosotros conocemos es un fenómeno, que es un caos informe de sensaciones. Y ese caos informe de sensaciones, nosotros a través de una programación mental lo estructuramos según las categorías de espacio, tiempo, causalidad y otras más. Son 8 categorías las de Kant. Entonces Kant es la duda, es una duda metódica, es un escepticismo de la objetividad. En cambio, en la escolástica, en toda la tradición católica, se cree en los sentidos. Los sentidos entonces nos dan una experiencia. Entonces siempre las pruebas de la existencia de Dios parten de la experiencia de los sentidos. Después se conjuga este hecho con el principio de causalidad. Es decir, tenemos la experiencia y esto que todos nos movemos, todo se mueve. Estamos en un planeta que viaja a 300.000 kilómetros por hora o por segundo. Se me olvidó. Son 300.000 kilómetros. 300.000 kilómetros por hora. Esa es la velocidad. Y bueno, y la Vía Láctea se mueve mucho más rápido porque son tremendas dimensiones. Y la Vía Láctea se mueve mucho más rápido de lo que se mueve el Sol. O sea, el Sol es lentísimo. En la Tierra, el sistema solar cada vez es más lento todo. La Luna es mucho más lenta porque es más pequeña. Imagínense la galaxia a qué velocidad se mueve. Debe estar el dato, habría que ir al chat GPT. Entonces a todo esto le ponemos un principio de causalidad, porque todo es causa y efecto. Luego se demuestra que no se puede recurrir a una progresión infinita. Ahí viene después la tercera
Son tres. Entonces, observación, el principio de causalidad y finalmente, luego se demuestra que no se puede recurrir a una progresión infinita de causalidades, de movimientos. ¿Por qué? Porque eso repugna a la razón. De manera que en todas ellas, en todas las pruebas, nos encontraremos con un término, se produce un término trascendente a la serie infinita, y que ese término lo llamamos Dios. Y en el video anterior pude dar una serie de argumentos de por qué la serie infinita no es racional, porque es una serie infinita de seres contingentes, seres que pueden ser o no ser, seres finitos, no hay ningún, que se mueven a su vez, que son causados por otro. Por lo tanto, hay una debilidad y no hay una, se necesita una causa primera que sea trascendente. Y también hay que entender de que estas causalidades llegan a un fin. El mismo universo está, según los físicos, va a tener se va a desaparecer en algún momento, según la teoría de esta expansión del universo, va a llegar un momento en que va a ser solamente un calor, una luz, luminosidad difusa. Va a ser todo bueno, eso estará por verse después de muchísimos miles de millones de años que quedan en este universo, que puede ser uno y puede haber muchísimos universos, y no sé si Dios tiene la capacidad, porque no me desconozco, si Dios tiene la capacidad de hacer un hueco tan impresionante dentro de el ser infinito, porque el ser infinito, este ser que nosotros llegamos a concebir, este ser eterno, infinito, todo lo incluye. Entonces, de ahí viene la solución del hinduismo, que dice, todos somos Dios. Entonces vivimos en un maya, en una apariencia. Todo esto que vivimos, la vida es un maya, es una apariencia, no es la realidad. La realidad es volver, a través de la meditación, a ese ser primigenio, a ese ser básico. En el caso del catolicismo, nosotros somos infinitamente diferentes de ese ser. Ese ser el ser de Dios es absolutamente trascendente. Pero si Dios tiene la capacidad de hacer el hueco dentro de su ser para que existamos, o sea que coexistamos infinidad de seres finitos con ese ser completamente incomprensible, pero absolutamente inmenso, donde podría quizás, no lo sabemos, haber una infinidad de universos también. No lo sabemos. Y esperamos que, según la promesa de Cristo, nosotros podamos contemplarlo cara a cara, lo que dice Pablo. Nosotros nos movemos, existimos en Dios. No somos Dios, pero nos movemos y existimos en Él. Todo está, incluido el infierno con los demonios y los condenados, está todo traspasado por la presencia divina. Y la promesa es, según la epístola de Pablo, lo veremos cara a cara. Ahora no lo vemos cara a cara. Esa es la promesa. Nadie puede imaginar lo que Dios tiene guardado para los que le aman. La segunda prueba es por el carácter secundario o segundo de las causas eficientes. La causa eficiente son las causas en el lenguaje cotidiano, es la causa que uno entiende en el lenguaje cotidiano, porque existe una teoría de las causas en Aristóteles que recoge Santo Tomás de Aquino, que son las causas intrínsecas y las causas extrínsecas. Las causas intrínsecas hay una causa formal y material, y las causas extrínsecas es la causa eficiente, que es la causa que nosotros entendemos en nuestro idioma vulgar, y la causa final, que es la finalidad por la cual fue hecha. Pero vamos a meternos en esto. La segunda prueba es
por el carácter secundario o segundo de las causas eficientes. Es del todo semejante a la primera del motor inmóvil. Es muy parecida. Tenemos que detallar lo que es una causalidad eficiente, porque como sabemos, hay distintos tipos de causalidad. Se llama causa todo aquello que influye en el ser de algo o de alguien. Naturalmente, hay distintos tipos de influjos. Hay influjos intrínsecos, la organización, mi esencia, mi naturaleza humana es mi influjo intrínseco, formal, y mi materialidad que es atómica y un alma y una composición atómica que se estructura en moléculas y en células y en órganos, en tejidos y órganos. Entonces esas son las dos causalidades intrínsecas, y las extrínsecas las que vienen de fuera. ¿Quién me procreó o quién creó a los seres humanos y quién me procreó? Mis padres. ¿Y para qué? Para una finalidad celestial. Amar, adorar y disfrutar, deleitarnos con la magnificencia de bondad y de belleza de Dios. Las causas intrínsecas son los principios constitutivos, como por ejemplo, como personas humanas, como ejemplo, como personas humanas, son nuestra alma y nuestro cuerpo compuesto, como dije, de átomos, moléculas, células, tejidos y órganos. El alma como forma sustancial, como principio intrínseco último, y el cuerpo, que es la materia prima, que es un principio a la vez limitador y multiplicador de las formas sustanciales. Por lo tanto, tenemos estas dos causas intrínsecas. El alma, que es el alma es la forma sustancial, o sea, la estructura, la naturaleza, la esencia que tenemos, y después viene la materia prima, que es a la vez un principio limitador y multiplicador de las formas sustanciales. Pero estas dos causas intrínsecas, la materia y la forma, son intrínsecas en el orden de la esencia. Pero hay también otra análisis, que es en el orden del ente, del ser. En el orden de la existencia, en el orden de la esencia, existe la materia y la forma, en el orden de la esencia. Pero en el orden del ente, del ser, existe, valga la redundancia, en el orden de la existencia, las causas intrínsecas, ahí cambian de nombre. No es el alma y el cuerpo. En el orden potencial es, en el orden actual, la existencia. En el orden actual, ahí está. Hay dos. En el orden potencial es la esencia o naturaleza, y en el orden actual, la existencia. Es decir, en cuanto ente, en cuanto seres, nosotros tenemos dos causas. La primera es la existencia. Nuestra primera realidad es la existencia, existimos. Y después viene la esencia, lo que somos, nuestra naturaleza, nuestra esencia. Entonces, esto se da también en los seres racionales, que somos nosotros, animales racionales, pertenecemos al grupo de los mamíferos, somos seres vertebrados, mamíferos, racionales, que es la novedad, la cosa exótica nuestra. En los seres de la naturaleza se da lo mismo, y también se da en las creaciones del hombre. Cuando el hombre crea una sinfonía, una novela, una poesía, una escultura, una pintura, está este mismo desglose de causas en cuanto a la esencia formal y material, y en cuanto al ente, existencia y esencia. Y esto es lo más importante que tiene cada ser, la existencia. Yo soy porque existo.
y soy un ser humano porque tengo naturaleza determinada, que en este caso es la naturaleza humana. Como ejemplo, lo damos. Yo soy porque existo, obvio, pero bueno, tomemos conciencia. Yo soy porque existo. Lo primero, lo más importante que detectó esto eh, Santo Tomás de Aquino, que no lo había detectado Aristóteles, es la existencia. Yo soy porque existo y soy un ser humano. ¿Por qué? Porque tengo una naturaleza de ser humano. Primero es la existencia, después la esencia, que son inmediatas, obviamente, pero hay una cosa que es más importante y después viene la otra. Pero si yo no existiera, claro, si yo no existiera, no tendría naturaleza. Y si alguien me dijera que sería una naturaleza posible, le diría que es posible por virtud de una existencia. O sea, la naturaleza es posible, sí, la esencia es posible. Nosotros tenemos una naturaleza humana, una esencia, pero es posible gracias por virtud de una existencia. Porque lo único que distingue a una esencia de un contrasentido o absurdo es sencillamente porque está ordenada a existir. O sea, lo único que distingue a una esencia que no caiga en un contrasentido, en un absurdo, es sencillamente porque está ordenada a existir. Esencia es aquello que es o puede ser, aquello que es en acto o en potencia. Lo que no puede ser en acto no es esencia. Lo que no puede ser en acto no es esencia. La piedra de toque, lo que hace que una realidad posible sea esencia posible y no un contrasentido, es sencillamente que dice relación con la existencia. Luego allí está la razón de la esencialidad de su ser. O sea, es fundamental esto. En el orden potencial y en el orden actual. En el orden potencial, de la potencia al acto, y en el orden actual, estando actual, existiendo, la esencia es aquello que es o puede ser aquello que es en acto y en potencia. Lo que no puede ser en acto no es esencia. La piedra de toque que hace que una realidad sea posible, sea una esencia posible y no un contrasentido, una contradicción, un absurdo, es sencillamente que dice relación con la existencia. Luego allí está la razón de su esencialidad, de la esencialidad del ser. Está en la posibilidad de existir o en la actualidad de existir. Estas son las causas intrínsecas. Materia y forma en el orden de la esencia, esencia y existir en el orden de la entidad. Resumiendo, materia y forma en el orden de la esencia, esencia y existir en el orden de la entidad. Estas son las causas intrínsecas. Pero hay otro tipo de causas, que no son causas intrínsecas, sino que son extrínsecas, las que se realizan verdaderamente. Aquí se realiza verdaderamente la noción de causa, porque se entiende que la causa es superior y trascendente al efecto. No puede ser nunca del mismo orden que el efecto. La causa nunca puede ser del mismo orden que el efecto. Se entiende que es superior y trascendente. Porque si una causa ocurriera de alguna manera que fuera del mismo orden que el efecto, entonces tanto valdría que el efecto diera razón de la causa o del propio efecto. Ridículo. El concepto de causa y efecto, que es un concepto que emerge de nuestra observación de la realidad, todo está sometido a la causalidad. Sabemos que la causa es anterior y es superior y trascendente al efecto. Y como no puede ser que un efecto dé razón de sí mismo, ningún efecto puede dar razón de sí mismo, tampoco que la causa eficiente sea del mismo orden que el efecto.
no puede ser la causa eficiente del mismo orden que el efecto. Es algo de 2 más 2 son 4. Debe necesariamente pertenecer a un orden que le es trascendente de alguna manera. ¿Queda claro? Esto es muy evidente. Cuando se habla de causa eficiente, estamos refiriéndonos a la causa que es prototípica en el lenguaje común y corriente. Siempre es implícita o explícita la causalidad eficiente, que así la denomina la filosofía, es la causalidad típica que nosotros vemos. La causalidad típica que vemos, que es la número 1 extrínseca, de las extrínsecas. Después viene la causa final, que lo vamos a ver. Al entrar en contacto con las disciplinas filosóficas para descubrir otro tipo de causas distintas de la eficiente. Por eso que en las disciplinas filosóficas hay varias causas más que nosotros no las consideramos en el lenguaje común y corriente, porque es un descubrimiento de la especulación filosófica. Y el único fruto causal de la causalidad eficiente, fíjense, esto también es evidente, estamos diciendo 2 más 2 son 4 a cada rato. El único fruto de la causalidad eficiente es el efecto. El único fruto de la causalidad eficiente es el efecto, que viene de effectus, de efficiens, eficio en latín. En latín, effectus, efficiens, eficio. Produzco, productor. Está dado de ahí, surgió en el lenguaje normal de los que habitaban en torno al río Tíber, en las 7 colinas, en estas tribus que habían ahí viviendo, que constituyeron después el pueblo romano y que se expandió hacia el gigantesco imperio romano y constituyó una de las lenguas más ricas del mundo, quizás la más increíble, porque ahí tiene sustrato del griego y ahí está Cicerón, Virgilio, etc. Una cantidad de autores formidables. De manera que cuando se habla de causalidad eficiente y final, y de las intrínsecas que hemos visto al comienzo, de materia y forma, en un orden esencial, y de esencia y existir en un orden entitativo, ya lo vimos, estamos haciendo extensivos a este tipo de factores de la causalidad eficiente. O sea, estamos haciendo extensivos a las otras causalidades, este nombre vulgar de la causalidad eficiente, que es la causalidad que conocemos. No quiere decir que la causalidad eficiente, sea la más causa de todas, la más propiamente causa. No. La primera de todas las causas, de todas estas causas, intrínsecas, extrínsecas, etc., la primera de todas es la causalidad final, porque es la que pone en juego todas las causalidades restantes. Primero es la causalidad final, después la eficiente, pero después tenemos la intrínseca. La intrínseca en cuanto a la entidad y las dos intrínsecas en cuanto a la entidad y dos intrínsecas en cuanto a la esencialidad. Bueno, ahí estamos. Pero a nuestros ojos humanos, la causalidad prototípica que se menciona sin el epíteto de eficiente, se menciona como causalidad, corresponde siempre a la causalidad eficiente. Y de aquí vamos a tratar esta prueba de la existencia de Dios. Estas causalidades eficientes que están en las extrínsecas, como la final, son causalidades segundas. O sea, que son causas que para causar necesitan a su vez ser movidas. Y volvemos a caer otra vez en la primera prueba del movimiento, pero considerada de otra manera. Esto es muy parecido a la primera prueba que vimos en el video anterior. Tienen que ir hacia atrás en el orden de los videos en mi canal y van a ver lo que hicimos hablamos de esto extensamente. Entonces,
Porque toda causa al causar no se mueve, no puede mudarse. Y si vemos nosotros que en el orden de los seres existentes las causalidades eficientes se mueven, o sea, la causalidad en teoría no debiera mudarse, pero la causalidad es causada. Entonces es porque son puramente causas segundas. Son causas causadas, son causas causadas. Son causas que además de producir efecto, son a su vez producto de una causa anterior. Porque el efecto mismo causativo de una causa segunda es un efecto de una causa prioritaria. Y así entonces tendríamos que estas causas eficientes subordinadas siempre, como lo vimos en la prueba del movimiento, es una subordinación esencial, no accidental, no accidental. Subordinación esencial de movimientos y de causas. Por consiguiente, subordinación simultánea. Aquí, cuando se habla de subordinación esencial es porque se está viendo en una abstracción fuera del tiempo. Fuera del tiempo. La esencialidad es ver cómo funciona esto. Es como lo que decíamos en el movimiento. Está el brazo tomando el taco y uno está jugando al billar y uno está impulsando la bola de billar. Hay una causalidad esencial, aunque en el tiempo se dé una sucesión de distintos hechos, pero hay una causalidad esencial, hay una unión esencial entre mi cerebro, mi brazo, mi mano, las dos manos, los dos brazos, el taco de billar y la bola de billar que es el taco que golpea la bola. Todo es una causalidad esencial. La manera como se entiende eso. Entonces, si vemos nosotros que en el orden de los seres existentes las causalidades eficientes se mueven, es porque no son puramente causas, son causas causadas. Son causas que además de producir un efecto, son a su vez producto de una causa anterior. Ellas además son efecto, porque el efecto mismo causativo de una causa segunda es un efecto de una causa prioritaria. Y así tendríamos entonces que estas causas eficientes subordinadas, siempre como lo vimos en la prueba del movimiento, es una subordinación esencial, no accidental. Subordinación esencial de movimientos y de causas. Por consiguiente, subordinación simultánea. Ahora, por ejemplo, mis padres, esto es una cosa, mis padres me procrearon, pero ellos a su vez fueron procreados por mis abuelos. Y mis abuelos por mis por mis bisabuelos, y mis abuelos por mis bisabuelos, por mis tatarabuelos. Algo así para que entendamos. De manera que cuando una causa se mueve para causar, pasa de la simple posibilidad de causar a causar efectivamente y actualmente. Entonces quiere decir que esta causalidad no es puramente causa, pero que por el hecho de moverse a su vez, también es efecto de otra causalidad anterior. Y podemos razonar en la tercera etapa de estas 5 vías. Estas causalidades que se mueven no pueden constituir una serie infinita. Lo mismo que pasaba con el motor inmóvil. Uno mueve al otro, el otro mueve, el otro se mueve, el otro se mueve, uno mueve. Y esta es una causalidad infinita, o sea, un movimiento infinito de infinitos seres que van moviendo uno a otro. Entonces aquí viene el corte que hace la razón humana, la lógica. Dice, estas causalidades que se mueven no pueden constituir una serie infinita, porque las series infinitas o las pluralidades infinitas, volvemos a decirlo, repugnan a la razón, implican contradicción, son un contrasentido, porque lo que busca la razón es una causa que sea causa pura, donde haya una unidad, no una infinitud. Además que en la realidad no se da la infinitud,
porque llegamos al límite del universo, y después del límite del universo, ¿qué hay? En el espacio. Y si vamos en el tiempo, remontándonos al comienzo del universo, vamos a llegar al Big Bang, al primer segundo donde estalló esta poderosa fuerza que estaba hiper concentrada en el tamaño de una cabeza de alfiler, y en un segundo llega a tener la extensión de todo lo que es el sistema solar. O sea, del porte de una cabeza de alfiler, en un segundo llega a tener el tamaño del sistema solar, y se producen un montón de eras adentro. Yo lo he leído en mi canal. Eras. Está la era esta. Vayan ustedes al chat GPT y pregunten por qué es lo que sucedió en el primer segundo del Big Bang. Chat GPT. ¿Qué es lo que sucedió en el primer segundo del Big Bang? Y va a mostrarle ahí la era, no sé cuántito, la lucha entre la materia y la antimateria, bla, bla, bla. 1000 cosas en un segundo. Entonces vivimos en una realidad donde, aunque sea inmensa, como es el universo, para nosotros es gigante. Imagínense que para poder transportarnos a la velocidad de la luz, que es imposible porque no podemos viajar a la velocidad de la luz, nosotros tendríamos que estar 100.000 años viajando para poder salir de esta galaxia solamente. Y hay 200.000 millones de galaxias más. Pero esto tiene un fin. ¿Y después del fin qué hay? No puede haber una progresión infinita de causalidades, porque hay un abismo de no ser. El universo es un algo que está en un abismo de no ser, que no es no ser. Es un ser que sostiene el universo, que lo generó y lo sostiene, y nos está dando ser en todo momento, nos está dando un ser, nos está creando. Y por consiguiente, debemos explicar toda esta serie de causas eficientes, esencialmente subordinadas, aún en el caso hipotético que constituyeran una serie infinita, que en todo caso no se da. En todo caso, necesitaría, para explicar su existencia, aunque fuera una serie infinita, aunque el universo sea infinito, aunque haya infinitos universos, necesitaría una causalidad que fuera trascendente a toda la serie, es decir, una causalidad que fuera puramente causa, no una causalidad que necesite moverse para causar, una causalidad que esté inmutablemente causando, por decirlo así, una causalidad que esté inmutablemente causando, por decirlo así, que sea inmutablemente causativa, que no necesite entrar en una situación de causar, que esté siempre por su entidad misma. O sea, como dicen, Dios es el acto puro, y curiosamente es acto infinito y está en quietud infinita, como San Antonio de Egipto, que se fue al desierto y era acto puro en quietud pura. No necesita entrar en una situación de causar, porque que está siempre en su entidad misma. Esta primera causa está en su entidad, el causar, pero él es inmóvil, lo mismo que el motor inmóvil, por lo que es. Está siempre causando, por su naturaleza de acto puro, está siempre causando. Es esa causa eficiente primera que llamamos Dios. Aquí se concluye el proceso de demostración. El proceso es en uno u otro caso el mismo en las distintas vías, tomando distintos caminos, por eso se llama las vías, las 5 vías, pero van por distintos caminos, pero el proceso es el mismo. Ya lo dijimos al comienzo. Porque en realidad ambas argumentaciones, la del motor inmóvil y de la causa primera, la primera y la segunda pruebas, se cimentan o fundamentan en el mismo fenómeno: el movimiento que es producido por un movimiento anterior
y el causar un efecto que es causado por otros seres contingentes que están al mismo tiempo siendo causados. Estos son los seres que vemos a nuestro alcance y que podemos deducir por la ciencia astronómica que hay billones y billones de seres con esta misma naturaleza, de causar y ser causados. El causar siempre va unido al moverse, porque no está nunca siempre causando, sino que también es causado. Su ejercicio causativo es intermitente y pasa del poder causar al hecho de causar. Y esto significa movimiento, pasar de la potencia al acto. ¿Qué es el movimiento? Pasar de la potencia al acto. Y en las dos pruebas, la prueba del motor inmóvil, que la vimos en un video que está anteriormente acá, hay que ver por los videos, unos 3 o 4 videos más atrás, y aquí tenemos que pasar de la potencia al acto se da en el movimiento y se da en el hecho de causar. Esta causalidad eficiente, lo mismo que en el motor inmóvil, es una especie de manantial del que podemos ir extrayendo todas las perfecciones de Dios. Es decir, ahí se produce lo que diríamos la deducción de los atributos divinos, que lo vamos a ver en el próximo video. Lo mismo podríamos decir de la quinta prueba, que es por la finalidad. No por la finalidad que existe en el universo, sino porque el hecho de la experiencia, Santo Tomás parte de los sentidos siempre, la experiencia, la observación, se pasa a que todo está ordenado a un fin. Cada ente, cada ser está ordenado a un fin. Hay dos pruebas de la existencia de Dios que no están fundadas en la potencia y el acto, en la movilidad del ser, sino como ser en acto, en cuanto está ya consolidado en su entidad, en el ser hecho ya. No hay un problema de potencia y acto, de movimiento. Yo estoy en potencia, voy a hacer acto. No, aquí estamos hablando que hay dos pruebas de la existencia de Dios que no están fundadas en la potencia del acto. Estas son otras. En la movilidad del ser, sino en el ser como en acto, en cuanto está ya consolidado en su entidad, en el ser hecho ya, no en trance de hacerse o realizarse. Y esto es la cuarta prueba. Y hay otra prueba más, que lo vamos a ver. Pero la cuarta prueba se basa en esto. Es decir, no es que mi gato va a ir a saltar detrás de un pájaro que ve ahí y mi gato precioso salta de la potencia del acto, sino que su naturaleza es ya perfecta. Mi gato es perfecto en su naturaleza. Vamos a entrar en esto. Es una prueba perfectamente tomista y por otro lado es de estirpe clarísimamente platónica. En Santo Tomás opera una síntesis de estos dos pensadores supremos de la antigüedad, Platón y Aristóteles. Porque dicho de grosso modo, estos dos pensadores supremos de la antigüedad edificaron sus sistemas filosóficos sobre dos circunstancias muy especiales. Platón sobre la participación y Aristóteles sobre la causalidad, que mira con poca simpatía la participación. Aristóteles mira con poca simpatía el tema de la participación, aunque no la rechaza. Platón no trató mucho el tema de la causalidad, como que no le dio, pasó, y ahí es la gran deficiencia de Platón, que no se metió en el tema de la causalidad. Y sin embargo, el pensamiento tomista no es que yuxtaponga a ambos o que los ponga ahí, no, sino que los sintetiza. Hace una síntesis perfecta de la causalidad y la participación. La participación es cómo uno
Por ejemplo, en el mundo de las ideas está, por ejemplo, la idea de belleza. Es una idea eterna, intemporal. En el mundo de las ideas, yo participo de alguna manera de la idea de belleza en cuanto tengo alguna belleza, pero es una participación. No, el mundo sensible participa del mundo de las ideas, pero de una manera deficitaria. Porque yo no soy la belleza absoluta, participo de alguna belleza, de esa, o sea, hay una participación, pero no es, no es esa idea, ese mundo de las ideas, que es un descubrimiento de Platón, yo lo encuentro genial. Entonces aquí Santo Tomás hace una síntesis entre la causalidad y la participación. La justificación de la participación es la causalidad, o sea, la participación participa, y valga la redundancia, la participación se manifiesta en la causalidad. Esa es la síntesis que hace Santo Tomás de Aquino. Y el coronamiento, el remate de la causalidad es la participación. ¿Por qué? Porque cuando una causalidad eficiente produce un efecto, ese efecto participa de la causalidad. El fundamento es la causalidad eficiente, que no se puede dar sin una participación. Es decir, no sé si se entiende, voy a leerlo de nuevo. El coronamiento, el remate de la causalidad, o sea, la causalidad tiene finalmente un remate. ¿Cuál es? Es la participación, la idea de participación de Platón. Porque cuando una causalidad eficiente produce un efecto, ese efecto participa de la causalidad. Ese efecto participa de la causalidad. El fundamento es la causalidad eficiente, que no se puede dar sin una participación, porque es absolutamente contradictorio concebir un agente o una causalidad eficiente que al producir un efecto no deje de alguna manera huella de sí misma en lo producido. Por eso vayan al chat GPT y pregunten participación, cuál era la idea de participación en Platón, para que profundicen en la idea de participación. Pero aquí se explica fácilmente. Es decir, la causalidad eficiente entrega una naturaleza, o sea, entrega una participa, el efecto participa de esta causalidad eficiente. ¿Por qué? Porque la causalidad deja una huella de sí misma. Es decir, vuelvo a leerlo, porque es absolutamente contradictorio concebir un agente o una causalidad eficiente que al producir un efecto no deje de alguna manera huella de sí misma en lo producido. De manera que son circunstancias absolutamente inseparables. Sería un contrasentido suponer una causalidad eficiente que no esté coronada por la participación del efecto respecto de la causa. El efecto participa de la naturaleza de la causa. Es un contrasentido pretender que la participación no se dé, que la participación no se funda en nada. Es un contrasentido pretender que la participación no se funda en nada. Tiene que fundarse en algo. Y ese algo, en lo único que puede fundamentarse, es en la causalidad. Y punto. Aquí está. O sea, la participación solamente en la causalidad. Y esto es una gran hazaña de Santo Tomás de Aquino. Sintetizar, no yuxtaponer, no compilar, no. Reducir a unidad estas dos visiones, que en alguna manera eran parciales y que nadie las había reunido, fusionado. Sintetizarlas en una visión totalizadora perfecta, como circunstancias absolutamente inseparables. Y por eso tengo un especial interés en esta cuarta prueba,
porque siendo perfectamente tomista, es de clara estirpe platónica. La cuarta prueba consiste, y la enunciación es muy fácil, muy breve, es lo más escueto que cabe. Y esta es particularmente escueta. Primero, vemos que hay seres más o menos perfectos. Y este es un hecho de la experiencia. Es así que los seres más o menos perfectos suponen un ser perfectísimo. Luego, el ser perfectísimo existe y lo llamamos Dios. Son los 3 pasos. Ahora bien, lo enuncio de nuevo. Vemos que hay seres más o menos perfectos, y este es un hecho de la experiencia. Es así que los seres más o menos perfectos suponen un ser perfectísimo. Tercero, luego el ser perfectísimo existe y lo llamamos Dios. Vamos a trabajar esta causa. Ahora bien, ¿a qué se refería Santo Tomás cuando hablaba de vemos seres más o menos perfectos? ¿De qué perfección se trata? Hay perfecciones que son puras y otras que son mixtas. En su concepto, ningún fermento de imperfección. Es decir, hay perfecciones puras que no tienen ningún fermento de imperfección, pero hay perfecciones que son mixtas, que mantienen un fermento de imperfección. En cambio, las perfecciones mixtas son aquellas que incluyen ese fermento o rebusto de imperfección. Hay otra división también que recurre Santo Tomás, cuando toma como punto de partida las perfecciones de los seres. Hay seres más o menos verdaderos, hay seres más o menos buenos y hay seres más o menos nobles. Estos son los tres valores o realidades o manifestaciones que los seres todos expresan. No es una casualidad que en Santo Tomás haya aducido estos 3 tipos de perfección: la verdad, el bien y la belleza. La nobleza es como una belleza que incluye la nobleza es una belleza muy especial. Ya lo vamos a ver. Porque no cualquier perfección puede servir de fundamento para esta prueba. No estamos hablando de cualquier perfección, sino que él se adentra en una perfección que enumera como la verdad, el bien y la nobleza. Porque además de las perfecciones simples, puras y las perfecciones mixtas, hay otra clasificación de perfecciones que conviene destacar para ver el alcance desde el punto de vista de esta cuarta prueba de Santo Tomás. Hay perfecciones que no admiten más o menos. Estas son las perfecciones específicas, que podríamos llamar esenciales, como es la naturaleza de un ser. Mi gato es perfecto, aunque tenga cualquier problema, cualquier defecto, mi gato es perfecto en su naturaleza, porque expresa una naturaleza, una esencia. Tenemos nosotros la esencia humana, por lo tanto todos somos perfectos desde el punto de vista esencial. Todos somos de naturaleza humana, aunque haya nacido medio monstruo, pero es un ser humano. Es un mamífero racional. La tenemos dentro de nosotros. Entonces, esta es una perfección a la cual Santo Tomás no va a recurrir, porque no hay término medio. Aquí no hay más o menos perfección. ¿Somos o no somos seres humanos? ¿Mi gato es o no es? Es una perfección que está sin término medio. Estas perfecciones no caen en esta prueba de la cuarta prueba de si uno es más o menos perfecto, porque dice que hay seres más o menos perfectos, más o menos verdaderos, más o menos buenos y más o menos nobles. No están las perfecciones esenciales, las descartamos. Tampoco estarían las perfecciones que admiten intensificación o remisión. Ojo, hay perfecciones que implican intensificación o remisión, que son las perfecciones cualitativas.
Dentro del ámbito de la naturaleza humana, por ejemplo, hay seres más o menos inteligentes. Hay unos que son muy inteligentes, otros son normales, otros muy poco inteligentes. Hay seres más o menos voluntariosos, en el buen sentido de la palabra. Hay unos que son muy trabajadores y otros que son mucho más perezosos, mucho más quietos. Hay seres que son más o menos imaginativos. Hay un novelista, un guionista de cine tipo imaginativo. Sin embargo, hay unos que no tienen nada de imaginación o muy poca. Hay quienes tienen mayor o menores dotes de gobierno. Tenemos un gobernante en Chile que no tiene ninguna dote de gobierno. Por ejemplo, Boric no sirve para nada y Pinochet sí servía como dotes de gobierno, por ejemplo, etcétera, que tienen mayor o menor capacidad para la especulación científica. Hay un Einstein no se puede comparar con un muchacho que no comprende más que el 2 más 2 son 4 y le cuesta hacer una ecuación de primer grado. Lo sacan al pizarrón y no puede resolver una ecuación de primer grado. Ese muchacho es, es una antípoda de lo que era la perfección de un Einstein. Así como especulación científica, los artistas, o sea, el tipo que canta en la calle, que está cantando ahí a la Violeta Parra, no se compara con la Violeta misma. La Violeta era un genio y este que está cantando no es tanto, es un enremedo. Entonces está el genio de Miguel Ángel, por ejemplo, y está el que pinta un cuadro que no es tan bueno. Entonces, estas perfecciones cualitativas admiten más o menos, pero no le sirven a Santo Tomás estas tampoco. O sea, ni la esencial, que las tenemos porque somos una naturaleza. Yo soy un ser humano, por tanto tengo una perfección. ¿Cuál es? El ser en la perfección de mi esencia. Como les digo, mi gato es perfecto. Entonces, esa perfección esencial, por ser naturaleza gatuna perfecta, entonces no, eso no se cuenta. Y las cualitativas tampoco. Entonces, ¿qué es lo que, a dónde está, dónde dice que hay más o menos perfección? ¿A dónde se mete? ¿Qué es lo que está? ¿Cuáles son las perfecciones que está metiéndose para esta cuarta prueba? ¿Cuáles son las que él toma, Santo Tomás? El punto en que se coloca Santo Tomás no es un punto de vista esencial, sino un punto de vista existencial. No le interesa la esencia de los seres que se mueven o los seres que causan y son causados. Lo que importa es que son, que existen. Y esto es lo fundamental. Y es perfectamente consecuente con su doctrina cuando dice lo que tiene de más íntimo cada ser. ¿Qué es lo más íntimo que tenemos? Es nuestro existir. Lo repite hasta el cansancio, con majadería. Primero somos y después de ser somos de una manera determinada. Lo hemos repetido en este video. Y esto supone el ser sin calificativos. Entonces, ni las perfecciones esenciales ni las perfecciones cualitativas le interesan a Santo Tomás. Solo la verdad, el bien, la nobleza o belleza, que para él es claramente trascendental. No se puede negar porque él lo dice categóricamente. El bien y la belleza difieren por la sola razón. No hay distinción real entre ambos. Entonces, él une el bien, la bondad y la belleza, los une como que son separados solamente por la razón, pero en el ser existen unidos. Son idénticos. Y si la bondad y el bien es trascendental, la belleza que se identifica con el bien también tiene que ser trascendental. Y por eso podemos decir que está incluida en la unidad, y la ubicuidad. Entonces está el bien y la belleza, que son casi una misma cosa. Está la verdad, está la unidad y está la ubicuidad. La ubicuidad es el estar en todas partes.
Estos son trascendentales. La unidad, la ubicuidad. Estos son los que le sirven a Santo Tomás como fundamento del hecho de la experiencia en su cuarta prueba. Vemos más o menos seres. Hay seres que son más o menos verdaderos. Hay seres que son más o menos buenos. Hay seres que son más o menos nobles, según este patrón trascendental. ¿Qué verdad, a qué verdad se refiere Santo Tomás aquí? Habla aquí de la verdad ontológica de los seres. La verdad ontológica, que nosotros somos verdaderos en cuanto que somos y existimos. Existimos. No estamos en potencia y en acto, sino que el hecho de estar en acto, somos. Hay una verdad ontológica. Y hay una verdad humana que es la adecuación del intelecto a la cosa, a la realidad. Adecuatio, como se dice en latín, adecuación del intelecto a la cosa, a la realidad. Esa es una verdad lógica, una verdad que nosotros participamos como seres humanos, pero no es la verdad a la cual Santo Tomás está aludiendo. Nosotros tenemos una adecuación entre dos términos que se pueden tomar en dos sentidos. Uno es la cosa a la que se adecua la inteligencia, o bien la adecuación de la inteligencia a la cosa. O sea, de la cosa a la inteligencia y de la inteligencia a la cosa. Eso es lo que es nuestra verdad lógica. Pero la primera, pero en Santo Tomás es la verdad ontológica. Porque todos los seres son verdaderos en cuanto se adecúan a la inteligencia divina que los está manteniendo en el ser. Esto es una idea muy bella. Dios nos mantiene en el ser y de alguna manera, como vamos evolucionando, nos vamos creando en esta vida. En esta vida nosotros forjamos un alma, le entregamos a Dios un regalo. Esta es nuestra alma para la eternidad. Toman mi alma. Esto es lo que yo he forjado con mis decisiones. Porque la creación de la criatura por parte de Dios no es un acto circunstancial, efímero. No es un acto constante. Es la idea. Dios está constantemente creando. No nos creó y nos largó. Vamos, como uno cuando niño le daba cuerda a un juguete y el juguete andaba hasta que se le acababa la cuerda. No, esto es permanente. Dios nos está creando permanentemente. No nos creó. Eso no existe eso. Dios no nos creó, nos está creando. Dios nos está creando en este momento mismo. Nos está manteniendo en el ser. A esta verdad se refiere la verdad ontológica, por la cual cada uno de los entes existentes se adecúan a la inteligencia divina que los mantiene en el ser. En cambio, la verdad lógica, nuestra verdad, la verdad humana, es la adecuación de la inteligencia a la cosa, a una cosa particular, a una realidad particular. Pero esto no es extensivo a todos los seres. Santo Tomás está saliendo de lo humano para mirarlo desde fuera. Nosotros solo tenemos el concepto de verdad como la verdad humana, pero aquí estamos hablando de otra verdad, que es la adecuación de los seres a la inteligencia divina. Solo nosotros, dotados de alma espiritual, podemos poseer la verdad lógica. Nosotros poseemos la doble verdad, la verdad lógica, pero también la verdad ontológica. Tenemos dos verdades, la verdad lógica como seres humanos, cuando buscamos y queremos que nuestra mente sea un espejo de esa realidad. Y la verdad de que nosotros somos un espejo nosotros somos una manifestación permanente como un espejo de la mente divina. Porque cuando nuestro ser íntegro, total, nos estamos adecuando indeleble e indefectiblemente a la inteligencia divina que nos mantiene en el ser.
A esta verdad se refiere Santo Tomás. Hay seres más o menos verdaderos, que quiere decir más o menos perfectos, más o menos entitativos. Hay seres que son más seres que otros. Más o menos buenos, la bondad ontológica, no la bondad moral. No de una bondad ética humana, de una ética humana o una bondad, es la bondad por el hecho de existir. Y la belleza. Y cuesta admitirlo, que todo ente es bello. Más bello o menos bello, pero todo ente es bello. Yo me acuerdo, un concurso cuando era joven y nosotros estábamos en un colegio de hombres, entonces venía una foto de un curso del liceo número 1 de niñas que lo teníamos cerca. Entonces veíamos la foto del liceo número 1 de niñas, donde había 30 alumnas. Y yo les decía, busquen la más hermosa. Y había una coincidencia de todos en que había 3 que eran las hermosas de esas 30. Y esas 3 no sabíamos cuál era la más hermosa de las 3, pero todos llegábamos a la misma conclusión. O sea, hay una verdad objetiva, hay una belleza objetiva. Uno va a un cuadro, ¿por qué hay ciertos pintores que son famosos? Porque hay una verdad, hay una belleza objetiva. Incluso en la pintura abstracta, cuando uno ve un Jackson Pollock, una pintura de Jackson Pollock es una pintura abstracta que expresa una belleza. En circunstancias que hay algunos idiotas que hacen unos mamarrachos y los venden caros. Porque hay una gracia en la pintura abstracta, hay una gracia en la pintura, en el arte conceptual, claro que hay una gracia, pero tiene que ser algún genio que logre esa gracia. Se dice más o menos en referencia a un máximo, a un ente de perfección máxima, y a esto lo llamamos Dios. Es decir, tiene que haber lo mismo en la moral. Sabemos nosotros, hay discusiones, por ejemplo, hay gente que es progre y va a decir, no, que el aborto es bueno porque te libera a la mujer tiene derecho a su cuerpo, qué sé yo. Pero si nosotros ponemos una cámara y mostramos lo que está sucediendo en ese momento, que la criatura en el vientre se defiende y sufre y sangra y es destruida, vas a ver que eso es objetivamente. Tenemos nosotros categorías morales eh, objetivas y trascendentes. Todos sabemos que matar es malo, que robar es malo. Alguno puede justificarse, no, es que este tiene mucha plata, le saqué, no le va a hacer daño, pero robaste. Quizás no es un robo tan duro como robarle a una madre que está alimentando a sus hijos, robarle la leche a la madre pobre, a una madre soltera pobre. Claro, pero existen categorías y eso también es parte de una moral objetiva. Toda esta categorización de distintas, por eso están los códigos penales del mundo, las sentencias de los tribunales cuando son justas, obedecen a una justicia que es trascendente. Entonces todo hace referencia a un ente de perfección máxima. Y a este ente lo llamamos Dios. ¿Y por qué supone un ente infinitamente? ¿Por qué supone un ente infinitamente, omnímodamente verdadero, bueno, bello, único, ubicuo? Porque evidentemente estas son las perfecciones puras y que pueden tener más, además de sujetos de intensificación y de remisión, no se explican por sí mismos, porque toda perfección pura, que además de admitir intensificación y remisión, necesitan de una verificación absolutamente ilimitada e infinita. Porque evidentemente lo perfecto, en cuanto perfecto, no puede estar limitado. Yo puedo decir vanidosamente, yo soy perfecto. Mentira, estoy limitado. No hablemos de mi perfección moral, hablamos que yo soy perfecto. No soy perfecto, estoy limitado, soy un ser físico que tiene una limitación física y temporal y vino de un padre y voy a ser causalidad de un hijo y de mis hijos y mis nietos. Porque toda limitación viene a parar en negación de una realidad ulterior.
Yo al ser limitado estoy negando una realidad ulterior de muchos seres humanos que son otras realidades, otras mentes, otros mundos. Y yo puedo decir, estoy en este lugar, pero este lugar es una media hectárea dentro de un universo inmenso. La realidad ulterior, más allá del universo, ¿cuál es? Evidentemente, si yo niego que más allá hay una realidad, la estoy limitando. Esa perfección no puede ser perfección pura, es una perfección afectada a un límite. Lo que nos ocurre a nosotros, que teniendo la perfección de existir, la tenemos en grado limitado. Somos seres contingentes. Hay algo que limita el existir. Y ese algo es la esencia. Tenemos una naturaleza y una naturaleza complejísima. El cuerpo humano es de un nivel de estructuración de partes, de órganos, que está el sistema nervioso, el sistema digestivo, el sistema óseo, el sistema muscular, el sistema inmunológico, el sistema endocrinológico. Una maravilla. Hay algo que limita nuestro existir y ese algo es la esencia. En este hecho se basa Santo Tomás para la cuarta prueba. Hay seres dotados de mayor o menor grado de perfección que son puras, son perfecciones puras, como la verdad, la bondad, la belleza, la unidad, la nobleza, la ubicuidad. Por el hecho de ser puras, exigen de suyo una verificación ilimitada. Por el hecho de ser puras, exigen de suyo una verificación ilimitada. Si son en mayor o menor grado en los seres existentes, le tiene que haber venido la limitación de fuera. Ab extrínseco, en el latín. Ab es extrínseco. O sea, si son en mayor o menor grado en los seres existentes, como lo constatamos en nuestra realidad diaria, le tiene que haber venido la limitación de fuera. Ab extrínseco. Y esta limitación es lo que está denotando, lo que está haciendo sentir la existencia de una perfección ilimitada, o sea, de un ser que sea absoluta, infinita, omnímodamente verdadero, bueno, noble, bello. Uno. Y que se identifique con este elenco de perfecciones trascendentales. Un ser que se identifique con este elenco de perfecciones trascendentales, que no admiten ninguna limitación. Y este ser ilimitadamente perfecto es el término de la cuarta vía, le llamamos Dios. La primera y la segunda y la cuarta vía, el proceso es exactamente el mismo. Lo que es autosuficiente supone lo que es autoinsuficiente. O lo que es autoinsuficiente supone lo que es autosuficiente. Repito, lo que es autoinsuficiente supone lo que es autosuficiente. Lo mismo podríamos decir que en dependencia. Nosotros dependemos de esto, todos dependen, pero tiene que haber un ser independiente. Es otra categoría, otra vía. Es decir, lo que es autoinsuficiente supone lo que es autosuficiente. Lo que tiene en sí mismo la razón de su ser no pertenece a la serie de los que tienen su razón de ser en otro. Nosotros tenemos nuestra razón de ser en otro. Sin embargo, existe alguien que tiene la razón de ser en sí mismo. Es decir, este es un ser que no es causado. Es causa primera, pero no es causado. Tenemos razón de nosotros mismos, en aquel, con mayúscula, en aquel, que nos mantiene en la existencia. Nos mantiene en la existencia exhaustivamente. Nos mantiene exhaustivamente en la existencia. No hay nada en mí en este momento que no esté siendo causado desde el infinito.
En las pruebas se llega a un ser absolutamente trascendente, a los, a los constituyentes sujetos a imitación que sirven de punto de partida. Uy, ahí no escribí muy bien, discúlpenme. El remate, la cumbre, el coronamiento de estos procesos demostrativos de la existencia de Dios, procedimiento que es a posteriori, no a priori. A priori es que tú comienzas con una lógica deductiva. Aquí no, es inductivo. Observamos, olemos, tocamos, vemos, constatamos a través de nuestra experiencia diaria, a través de toda nuestra vida, de nuestra experiencia en el mundo, y desde ahí, a posteriori, llegamos a la existencia de Dios. Porque se parte de los sentidos, de los efectos, para llegar a la existencia de la causa primera. Esta demostración es a posteriori por el hecho de que comienza en lo posterior, que es mi gato que está ahí moviéndose y los árboles que están creciendo. De lo posterior, y está algo elíptico, de lo posterior ya se llega a lo primero. Así se demuestra con absoluta evidencia que existe un primer motor inmóvil, que además es causa primera autosuficiente, que es un ser necesario y que tiene en sí mismo el fin de todo cuanto existe, incluso el fin de sí mismo, porque Él es un fin en sí mismo, Dios es un fin en sí mismo. Ahí se acaba toda la finalidad. Dios no es un fin para otra cosa, Dios es un ser en sí mismo. El Señor lo ha hecho todo para sí mismo, canta un salmo. Y nosotros, ¿cuál es nuestro fin? Como dice San Ignacio de Loyola en el principio y fundamento de los ejercicios espirituales. Nacimos y fuimos creados para alabar y dar reverencia y adorar a Dios nuestro Señor. Esa es la finalidad de nuestra vida. Gozar de Dios. Porque en Él está la belleza. Cuando uno dice, tantas mujeres hermosas, he visto miles de mujeres bellísimas en mi vida y he estado enamorado de todas ellas por la belleza que expresan. Bueno, toda esa belleza de todas esas miles de mujeres están en Dios en grado infinito. Entonces, una vez establecidas las pruebas, viene lo que es la naturaleza de Dios, los atributos de Dios que vamos a ver en otro video. Nos queda la prueba de la intelección subsistente, que es que todo supone una inteligencia que la ha fabricado. Esta intelección subsistente incluye una infinidad de pruebas, es decir, todo lo que es la biología, la física, la astronomía, en fin, todas las que son las ciencias, todas las ciencias están demostrando que hay una intelección subsistente en la naturaleza. La química, el hecho de que hay átomos, de que se fusionan en moléculas, campos magnéticos, la física, etcétera, todo eso. Entonces, eso es una prueba, la intelección subsistente, que incluye todas las pruebas científicas. Bendiciones, viva Cristo Rey.